Hola, bienvenidos a Cómo enfrentar un mundo nuevo, el podcast que te prepara para triunfar en un mundo en constante cambio. Descubre consejos prácticos de liderazgo y productividad con nuestros expertos, el ingeniero Manuel Jardines, el ingeniero Juan Antonio Andrade, Alvin Train y el ingeniero Alejandro Jardines. Aprende a adaptarte y prosperar en el entorno laboral actual. Dale play y comienza a transformar tu carrera hoy mismo. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido una vez más a otro capítulo de tu podcast, Cómo enfrentar un mundo nuevo. Te saluda Alejandro Jardines y me da muchísimo gusto y es un honor para mí que le hayas dado clic a este capítulo, el cual esperemos que el tema que vayamos a hablar el día de hoy siga aportando valor para todos tus procesos de cambio. Somos fieles creyentes de que la única constante que hay en este mundo es el cambio, así que seguramente hay algo en tu empresa, en tu departamento, en tu propio rol que está cambiando y administrarlo de una manera correcta y adecuada te puede dar la llave del éxito o bien te puede facilitar el éxito de ese proceso de cambio. Esa es la propuesta de valor que los panelistas de eh, programa nos hemos puesto como, como misión para entregarte dicho valor y que esos procesos de cambio sean mucho más sencillos. En los últimos capítulos hemos estado hablando de temas muy relacionados con el lado humano de todos nuestros procesos. También por ahí, para aquellos que nos han escuchado en varias ocasiones, recordarán que también les hemos platicado que todo proceso tiene tres componentes, tiene tres aristas: técnico operativo, el administrativo y el humano. Nos hemos concentrado en este último punto porque creemos que ahí hay una gran oportunidad, hay una gran beta por explorar, hay una gran beta por practicar, porque no es una ciencia exacta. Tenemos la fortuna, la maravilla de que los seres humanos, nuestra personalidad, nuestro trato, no es algo cuadrado, no es una ciencia exacta, no es repetible, pero sí amerita mucho conocimiento y mucha práctica para poder tener éxito en el trato humano. Hemos venido por un camino en el cual hablábamos de que todos debemos de tener un propósito y hay que buscar nuestro propósito. Todos lo tenemos, pero muchas veces no lo sabemos. Hemos hablado que también hay que ubicar tu pasión y seguramente está ligada con tu propósito de vida. De tal manera que si te apasiona lo que haces, seguramente lo vas a hacer muy bien y el proceso, el camino que te va a llevar en el que vas a vivir para hacer ese proceso, va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más agradable para ti. Hablábamos de también que es preferible no reaccionar ante ataques, sino bien pensar bien la situación, analizarla y responder de una manera inteligente. En el capítulo pasado hablábamos de que un mal día no dura para siempre, sino que eres tú quien determina quién y cuánto dura ese día, ese mal día, ese mal momento. Está en ti, depende de ti, de cómo tomes esa situación. Y bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de que también nuestras palabras son una ventana de lo que está pasando en nuestro interior. Es una ventana de nuestras creencias, es una ventana para analizar la famosa cebolla que por ahí Alvin nos ha ido mencionando en varios capítulos. Y bien, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de nuestras palabras, vamos a hablar de algunos temas que están relacionados
con cómo nos expresamos con quienes lideramos, cómo nos expresamos con quienes nos rodean. Para ello, le doy la bienvenida a Juan Antonio Andrade, Alvin Train, Manuel Jardines. Muchas gracias nuevamente por Ah, estar con nosotros. ¿Cómo buenos, están? Muy bien, gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, así me da. Muy bien, Alex. Muchas gracias. Padrísimo. Oigan, fíjense que yo siempre con mis casualidades, pero es la verdad, en serio, es la mera neta. El día de ayer escuché una frase que me hizo mucho sentido y que creo que aplica para el capítulo que vamos a estar hablando el día de hoy. Decía una persona, que las personas abren sus corazones o abren sus puertas ante la autenticidad. Que somos, los seres humanos tenemos por ahí algún sentido para encontrar cuando alguien no está siendo auténtico, cuando alguien está actuando. Y que cuando vemos que alguien actúa, que no es auténtico, híjole, pues a lo mejor le dudas, no te abres del todo, este, empiezas a ponerte a lo mejor algunas barreras para decir, híjole, ¿por qué está actuando? ¿Para dónde pudiera ir? Etcétera, ¿no? Y me hizo mucho sentido porque es verdad, cuando alguien es auténtico, cuando alguien es genuino, pues refleja seguridad, refleja confianza. A lo mejor lo que esté diciendo puede ser que esté equivocado, pero como lo dice de una manera muy auténtica, de una manera muy segura, la percepción que podemos llegar a tener los humanos que lo rodean, o quienes lo escuchamos, es de, oye, pues esta persona pues tiene autoridad o a esta persona le puedo confiar algo, ¿no? De entrada, obviamente que habría que después validar la veracidad de lo que dice, pero al menos su fachada, pues es de alguien confiable. Ustedes con su experiencia, muchachos, y por lo que vi en sus expresiones, como que comparten el entendimiento de esa frase que les digo que escuché ayer. Y ustedes, mi pregunta es, con la experiencia que han tenido, con todos los procesos de cambio que han tenido, con todas las personas con las que les ha tocado trabajar, que han sido algunas cuantas, ¿qué tipo de pruebas o preguntas conviene hacer para saber si la otra persona es auténtica o no? Si lo que está diciendo o la forma en la que lo está diciendo viene de él o estará actuando. Alvin, no sé si quieres empezar. Te veo, yo empiezo veo con emocionado. gusto. Siempre, Yo, ya siempre se sabes saca que, la lotería, mi ya queridísimo sabes que Alex. tengo opiniones, Alejandro, pero no, es decir, la respuesta corta a tu pregunta sería es que hay que escuchar no solo con los oídos. Una persona que es auténtica lo demuestra con su lenguaje corporal, con su entonación, con mirarte en la cara. ¿Sí? Muchas formas de reconocer que una persona cree en lo que está hablando, aunque esté equivocada, pero cree en lo que está hablando. Eso da el sentido de autenticidad. Manuel, ¿cómo lo ves? 100% y me ganaste la respuesta porque le iba a comentar a Alex que con mucha regularidad, acordémonos de que esto lo vimos en algún webinar y les decíamos que el, eh, el lenguaje hablado, si se vale la expresión así, representa más o menos un 7% de la captación de la otra persona a la que le estás comunicando. Las otras dos partes que acaba de mencionar Alvin, que es el lenguaje corporal y el lenguaje paralingüístico, esos conforman el otro 93%. Y es donde tú mides la congruencia o consistencia de lo que una persona está diciendo, ¿sí?
cuando no existe una correspondencia entre lo que dice, el tono en el que lo dice y la postura corporal con la que está participando, entonces empiezas a tener ciertos lucecitas que se van encendiendo y vas diciendo, oye, pues aquí ya hay foquitos amarillos, foquitos rojitos, y uno que otro foquito verde. Ya empiezas a poner en tela de duda la congruencia y consistencia de la persona. Y Así es. esto lo vas tomando con mucha experiencia, como lo comentaste en un inicio, Alejandro, con mucha práctica. Muchos de nosotros pareciera que nos fueran a cobrar el saludo a la hora de que vamos entrando a nuestro trabajo, a nuestras salas de juntas. Pareciera que te cobran por saludar, pareciera que te cobran por conocer a la persona, pareciera que estás desperdiciando tiempo porque preguntas por la salud de algún familiar de alguno de ellos, pareciera que te cobran si estás preocupado por alguna situación más personal de alguien, que el establecer ese tan conocido como rapport en una reunión uno a uno o uno a varios, en el cual es muy importante estar siendo observador de esas actitudes. Vuelvo a insistir, lenguaje corporal, lenguaje paralingüístico con el que te contesta una persona, ¿sí? Oye, ¿cómo está tu familiar? Bien. Dices, no, no, pues no está bien, ¿sí? No, sí, sí está bien. Y está eludiendo, está evadiendo, y entonces estás teniendo problemas. Les voy a platicar una anécdota muy sencilla. En una ocasión, estando esperando una entrevista con un supervisor de producción de una empresa tequilera muy famosa, estaba sentado en el cubículo de los supervisores, era el cambio de turno, salía el tercer turno, entraba turno de la mañana, llega el nuevo supervisor con una cara que no arrastraba el piso nada más porque Dios es muy grande, ¿no? Larga aquella cara, ido completamente, lo saludo, hola, buenos días, Manuel, pero con unas ganas muy lejos de la persona que yo conocía. Y entonces vamos, lo alcanzamos, lo entrevistamos y sí, traía un problema bastante grave en su casa. Le digo, esta persona está a punto de sufrir un accidente porque no está consciente de ello. Es tan importante esto que estás comentando, Alejandro, de cómo entender la autenticidad de la respuesta. Contestó un buenos días, fue amable, pero no correspondía a la forma en que él estaba actuando. Y eso puede poner o en peligro la vida de él o en peligro incluso la vida familiar porque pues no estaba ni en un lugar ni en otro, ¿sí? Entonces, es sumamente importante esta pregunta que acabas de hacer y sí es cierto, es una ventanita muy grande por la cual te puedes asomar al interior de la persona, ¿sí? No sé, Toño, si estamos todos de acuerdo. Sí, completamente. Yo le doy un concepto más de valor humano. Para mí la expresión, el hablar es un factor humano de mucho fondo. Es un proceso, yo lo veo de que es un proceso de expresión, ¿sí? Las palabras es comunicar, es un proceso de expresión y es el reflejo en tiempo y forma de tu momento. El ejemplo que describe Manuel
es perfectamente apegado al momento de esta persona en su tiempo y su forma. Y al final de la historia, esta expresión es un reflejo permanente y también tiene algo de mucho peso. La comunicación siempre es en dos sentidos. Para que tú puedas captar definitivamente la importancia de la congruencia que debe de manifestarse en el hecho de hablar, de expresarte, ¿sí? Es que tienes que tener la visión de identificar la congruencia para darle valor a lo que estás recibiendo. Y el valor para mí es de alta prioridad porque es en dos sentidos, ¿sí? El texto completo del podcast es: sus palabras son ventanas a tu mundo. Y yo lo puedo referenciar en función a lo que les acabo de decir, que muchas veces tú estás hablando, pero tus ventanas están cerradas. ¿Sí me siguen? Sí, Sí. 100%. sobre todo cuando estás hablando, ya sea palabras o actitudes que no estás convencido de ellas. Este, Eh, es decir, estás actuando al frente Muchas de veces, tu equipo. sí, muchas veces como estuvieras hablando detrás de una mampara. Sí, claro, Sí, claro. Y es que también algo que mencionaste tú al principio que me gustó mucho, eh, el expresarte, el emitir palabras, tienen fondo de mucho valor. Por eso yo les decía que yo lo calificaba con un alto valor humano. Y uno de ellos es la confianza. Por supuesto. Y tú muchas veces puedes ganar confianza con una breve palabra y puedes perder mucha confianza con un rollo de 3 minutos. E incluso si me permites construir sobre eso, Juan Antonio, a veces ni siquiera con una palabra, simplemente con una postura corporal, con una expresión facial, tú te empiezas a ganar la confianza de la gente o a perder la confianza en alguien, ¿sí? Dices, ay caray, no hay una correspondencia entre lo que me está diciendo o a lo que nos está citando a esta reunión. Y peor tantito, si le ponemos ahora sí una aceituna ahí arriba a esta ensalada, vamos a ver que es todavía más grave cuando te toca tú ser el líder de ese grupo al que le quieres comunicar algo y que no hay congruencia o consistencia en lo que estás diciendo, actuando y en el tono en que lo estás diciendo, estamos pero bien perdidos, andamos como les digo yo, como a 18 cuadras del desfile. Y entonces dices, no, pues ni quien te siga, mi amigo, porque no te están entendiendo desde el punto de vista de el sentido de tus palabras, no en las palabras per se, ¿sí? Sino qué sentido está teniendo tu comunicación con la forma en que la que tú estás actuando, ¿sí? Manuel, yo ese sentido de valoración lo veo en que tenemos que ser altamente perceptivos en valorar el tiempo y la forma de lo que se nos dice. Correcto. Y a veces, este, mm, escondemos, queremos esconder, mejor dicho, ciertos sentimientos. Dices, oye, es que, no sé, vengo enojado porque me golpearon mi coche en el tráfico y no se pudo detener el cuate que venía atrás, me golpeó el coche y vengo pensando que voy a tener que meterlo a que le arreglen la fascia, esto, el otro, me voy a quedar un par de días sin el automóvil.
vengo con ese sentimiento y les quiero decir que estoy muy alegre por los resultados que estamos recibiendo de la última semana. Dices, ni quien te lo crea, maestro, porque vienes enojado, ¿sí? Vienes ofuscado, vienes con esto. No los veo entusiasmados, muchachos. Pues no, porque no te vemos entusiasmado a ti, jefe. No sé si te das cuenta que no estás inyectando entusiasmo, ¿sí? Sí. No, Entonces, no, Es que, total. Manuel, lo que transmites tiene una esencia. Sí. claro, Por eso, sí, por eso cuando transmites algo, tú te estás exponiendo tus creencias, tus valores. completamente. Y si tú no estás transmitiendo con integridad a estos valores y a estas creencias, muy fácilmente se nota. Claro. ¿Eh? Si tú lo haces y tú estás representando tus creencias, tus valores y muchas veces también tus miedos, ¿sí? Oh, sí. Empiezas a sonar auténtico. Sí, y lo decimos con mucha naturalidad, y no es fácil, ¿sí? Oye, es que el show tiene que continuar, yo tengo que apartar esto y tengo que seguir actuando, nada más que, se te nota, mi amigo, no estás filmando, no vas a repetir la escena 40 veces hasta que le guste al director. Tienes nada más una sola ocasión para poderle transmitir a tu gente las situaciones. Esto puede ser entendible quizá en el cine, quizá en una obra, hasta en una obra de teatro donde nadie la ha visto y puede ser que puedas esconder ciertos sentimientos. Pero acá en la vida real es mucho más difícil, mucho, Pero, mucho. pero eso no es un tanto injusto para el líder que, que, que tenga que poner una máscara cuando hay algo eh, o sea, o que hay que hacer ante una situación en la que, pues yo como líder, pues sí hay una muy buena noticia, pero pues hay algo en mí que no me motiva, sea la situación que sea, pero no me motiva a hablarlo con autenticidad. Eh, Si no crees en lo que estás transmitiendo, búscate otra Ujú. cosa. Y número uno. Número dos, una recomendación, al menos que a mí me ha funcionado, es externa primero tus sentimientos. Compañeros, vengo un poquito ofuscado, vengo enojado porque le acaban de golpear a mi coche. Así es que mm, mm, vamos a platicar primero de esto. Déjenme ir haciendo un poquito de catarsis con ustedes para extraer mis malos sentimientos, porque sí les traigo una muy buena noticia, y entonces yo mismo me voy envolviendo, pero ya los puse en un antecedente, en un medio de cultivo apto para entender un poquito mi frustración y yo entender un muchito lo que tengo que decirles a mis colaboradores, ¿no? Yo lo Entonces, veo, perdón, perdón, Manuel. Toño. No, yo todavía lo veo más de fondo, con mucho valor de lo que dices. Eh, todos tenemos diferentes formas de manifestarnos. Nos conocemos perfectamente bien. Sabemos cómo actuamos en las buenas y en las malas. Sabemos cuándo nos manifestamos de forma reactiva, de forma pasiva, de forma agresiva. Yo siento que el líder debe de tener siempre presente el apego a su personalidad para que pueda actuar, para que pueda manifestarse en una forma congruente y prudente a lo que vive, sin pretender tomar una posición que no va acorde a manifestar su personalidad.
O el mejor ejemplo que nos diste antes, Juan Antonio, es decir, tú tienes una personalidad fuerte. Si tú llegaras a comunicar de forma muy tolerante, la gente no te creería, ¿sí? No, no te estoy. Lo que pasa es que Te entiendo, Alvin, no te apures. déjame hacerle caso a lo que siempre me decía Juan Antonio cuando estábamos con su equipo, ¿no? A ver, decodifícales, Manuel. Bueno, déjame decodificar un poquito lo que nos acaba de decir Juan Antonio. Es, no pierdas tu autenticidad. Así tengas que externar, como puse en mi ejemplo, tengo que externar un poquito mi frustración porque acaban de golpear mi coche, pero no voy a perder mi autenticidad Ujú. por esa causa o una causa más grave, ¿sí? Tengo que poner en el contexto a mi equipo para no perder mi autenticidad, porque si no, no voy a ser auténtico, no voy a ser la persona con la que ellos ya están identificados y que saben que lo que estoy diciendo no está siendo auténtico. Dices, no, no, algo traía Manuel. Y ese algo ya puso una mampara y el mensaje primordial quedó atrás de la mampara. Se quedaron con la mampara, ¿sí? Te voy a No poner se un quedaron ejemplo, con el mensaje. perdón, voy a Sí. poner un ejemplo personal de lo que afirma Manuel y de lo que yo les hacía referencia. Yo siempre decía, bueno, normalmente decía, en mi juicio, nunca es suficiente. Ujú. Y eso a la gente, a mucha gente al principio lo sacaba de su lugar. Fue un gran reto que la gente lo entendiera. Pero además de que lo entendiera como una descripción de un juicio mío, que lo entendiera que era una forma de valorar del líder. Ujú. ¿Sí me explico? Sí, y luego otra vez decodificando, les decía yo, bueno, déjenme también ponerlo en otras palabras. Hay que tener una inconformidad positiva, ¿sí? Es decir, cómo positivamente no estoy conforme aun cuando logramos un buen récord, un buen éxito. Eso es lo que nos está diciendo Juan Antonio Andrade. Nunca es suficiente, vamos por más. Así sea un centímetro más de avance, ya es un centímetro adelante de donde estábamos, ¿sí? Ahora fue medio kilo más, vamos por ello. Entonces, pero esa autenticidad, si lo hubiera dicho, no, muchachos, vamos a buscar una inconformidad positiva. No, ese no es Juan Antonio, ¿sí? Él nos va a decir, nunca es suficiente. Y así con ese lenguaje paralingüístico tan característico del ingeniero. Entonces, ¿por qué? Porque perdería su autenticidad. Dices, no, 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 pues, ¿quién sabe qué traerá el ingeniero Juan Antonio? Pero no es él. Él no nos habla de esa manera, ¿sí? Él es recio, él es directo, él es al grano, etcétera. Si le pongo ese tono suave, pues no, van a pensar que no es auténtico de Juan Antonio, ¿sí? Y perdón que usamos tu persona, Inge, pero muchos de nuestros escuchas conocen tu personalidad Y eres y van a auténtico, estar Juan de acuerdo Antonio. con ello, ¿no? Sí. Sí, Y sí, eso más que nada reafirma la pregunta de Alejandro de que siente que de repente el líder se puede perder. El líder no puede reaccionar, no sé si la palabra correctamente es la adecuada, Alejandro, pero yo mencionaba en su momento de que uno debe de conocer su identidad, su forma de manifestarse. hace Y muchos años, hace muchos años, yo tuve la oportunidad de participar de un curso de comunicación. Y uno de los temas de fondo era la autenticidad de la comunicación. Y la pregunta que se hizo es, ¿cómo hacen los actores?
Los actores parecen auténticos, están desarrollando un rol, un carácter y parecen auténticos. Y lo que el moderador nos enseñó en aquel entonces, en primer lugar, un actor cuando va a hacer un papel, se entraña en el papel para conocer todo del personaje que va a representar. Tanto es así que muchos actores terminan yendo al psicólogo para redireccionarlos después. Y también nos dijo que por eso actores niños muchas veces se pierden en ello. ¿Sí? No Claro. no consiguen separar su personalidad de la persona, del carácter, ¿no? Correcto. Entonces, es decir, es sumamente importante que es decir, el autoconocimiento, el self-awareness, y es sumamente importante el seguirlo. Sin Ahora, perder, sin perder, si me permites nomás subrayar una última parte en todo lo que se ha dicho, Alex, sin perder el sentido humano, porque la pregunta que hacías, bueno, no es algo injusto con el líder, ujú, en cierta medida, déjame decirlo, sí, pero no puedes perder el sentido de la autenticidad y de tu humanidad como tal. Por lo tanto, encuentra dentro de tu estilo y tu autenticidad cómo poder convivir tus sentimientos, tus vivencias con la comunicación con tu gente. ¿Por qué? Regresamos al título. Lo que tú expreses en los tres sentidos que ya hemos mencionado es una ventana hacia ti mismo como persona. Y se los dije en algún podcast anterior, para cuando nosotros vamos por la leche, los liderados ya traen los quesos, porque ya te conocen sumamente bien. Y entonces, desde cómo te paras en frente de ellos, cómo actúas, los gestos que haces, cómo te mueves, etcétera, dicen, ya este líder viene de esta manera. y creo que esta pregunta o este tema se me hace muy interesante porque pues estamos invadidos en muchos medios de comunicación de gurús o supuestos gurús de cómo manejar tu vida, de cómo manejar las finanzas, de cómo manejar tu negocio, etcétera. Y percibo que puede ser tanta la lluvia de ideas, la lluvia de consejos, la lluvia de recomendaciones, que rápido las quieres poner en práctica en tu vida, en tu trabajo, en tu departamento, donde sea. eh, y puede resultar que a ti no te resulten, ¿no? Y creo que me hace mucho sentido porque si no, si no empata con tus creencias, si no empata con tus actitudes, si no empata Exacto. con tus apoyos, pues seguramente no vas a transmitir el mensaje o no vas a aplicar la recomendación como ese gurú o ese influencer o quien haya sido, ese autor, te lo mencionó, ¿no? O sea, eh, ¿Puedo hacer un chiste? sí, adelante. Ya Yo me a, hiciste mu- reír. yo a muchos de estos gurús y influencers los veo igual que los que anuncian vitaminas y pociones y Supermedicinas. supermedicinas en la tele. ¿Sí? En inglés a esto se le llamaría gimmick. Es algo que realmente no te va a favorecer, o mucho de ello no te va a favorecer, pero sí ganan su dinero con ello. ¿Sí? De la misma forma que muchos expresan liderazgo por sus síntomas Exacto, y no exacto. por lo que es.
Es decir, volvemos otra vez al tema. Sí, hay una cantidad, hay un tsunami de todo tipo de opiniones. La única cosa que nosotros podemos transmitir es la experiencia que hemos tenido con ello. Es correcto. Y a mí me gustaría puntualizar algunas cosas respecto a este tema. Número uno, el cambio no es un suceso, es un proceso, ¿sí? Entonces, no va a haber la super medicina o la super receta para que en cuestión de microondas ya esté el cambio hecho. Número dos, no es un copy-paste. No ¿Sí? puede ser. No puede ser. ¿Sí? Dices, oye, qué padre que pudiéramos copiar y pegar y ya con eso ya, pues qué bueno sería. ¿Sí? Les digo yo, con mis expresiones, me encantaría que el ser humano tuviera una botonera por aquí en el hombro izquierdo y que ahí pudieras hacerle como un CNC y ahí te programo, cuate, y ahora sí, mira, este ya está programadito y ya sabe hacer tales o cuales cosas. Pues no, es un proceso humano, la comunicación, el liderazgo es un proceso humano y es un proceso en el que tienes que entender el contexto de las propias operaciones o de las propias procesos mismos que estás viviendo en tu empresa, en tu familia, en tu persona, para poder adecuar, adaptar, no es adoptar, es adaptar. Tomo esto. Y el último, a veces escuchamos tantas voces, le decía yo en una experiencia, no, fíjate que es que el dueño de la compañía no escucha y me dice un ejecutivo, no, Manuel, yo creo que es al revés, es que escucha a tantos, pero no le hace caso a ninguno y entonces ya hizo una mezcla tan fea que no es ninguna de las líneas de pensamiento que se le están recomendando. Agarró como niño en dulcería, agarró de todos y no generó un modelo de cambio, ¿sí? Entonces, tú tienes que tomar una decisión y una línea donde no pierdas la autenticidad para comunicarte con tu gente, para poder llevar esa rectitud en tu comportamiento, para que esa ventana que le abres a tus colaboradores colaterales que dependen de ti o tus propios líderes que conviven contigo, puedan ver en ti una persona auténtica, confiable, quizá no tan predecible porque dices, pues va a ser situacional el cuate, lo que sí es que va a analizar la situación y va a actuar de la manera más adecuada posible. Esas son las cosas que estamos buscando para que tu proceso de cambio, para que tu proceso de mejora, para que ese proceso de tu organización llegue a mejores y más altos estándares, aunque nunca es suficiente, ¿verdad, ingeniero Antonio? Como debe de ser, señor. Y fíjense que voy a reservar, porque se nos acaba el tiempo, pero voy a reservar por ahí una pregunta. eh, que puede ser que a lo mejor el mensaje, la recomendación, el tip que el autor me esté dando, híjole, no empata mucho con mi creencia, pero ¿cómo entonces pudiera yo analizar que quizá es porque yo no tenga razón en creer con lo que está diciendo tal o cual autor? Eh, ¿cómo, cómo validaríamos o cómo tendríamos que poner en análisis si lo que está diciendo aquel tiene razón y yo soy el que tiene que cambiar para creer en eso y poderlo transmitir?
Pero eso se los dejo de tarea, muchachos, para el próximo capítulo. Oye, Llegan. pues es que es Es, todo un es, tema de un podcast completo, Sí. Alex. es Ale, tremenda la pregunta, Ale, pero solo es decir, para ponerlo de forma sucinta, ¿ok? No dejes de leer nuevas formas de pensar, nuevas autorías. Claro, Así aprendemos también. claro. yo hago Definitivo. un comentario, Alejandro. Todo se evalúa. Habrá que ponerlo en práctica. Habrá que ponerlo en evaluación más que en práctica. Sí, Y ¿No? el Estudiando. primero que se tiene que evaluar es tú mismo, Claro. pero ¿sí? si tú solo lees las cosas que están acordes contigo, Perdiste, sí, ya Ya, perdiste. ya, ya, ya entraste al juego 4-0. Entonces, muy probablemente pierdas. Ya te vas ganando. Sí, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque cuando les digo yo en son de broma, habemos bien poquitos que sabemos todo, ¿verdad? Entonces dices, pues no, cuate, no existe. Hubo quien sí lo sabe todo pero eso lo dejamos para otras cosas. Pero desde el punto de vista humano, no hay quien lo sepa todo. Por lo tanto, la primera apertura o la primera creencia que debemos de fundamentar en nosotros es que hay otras formas de llegar a un objetivo que se está planteando o de plantear algunos procesos que estás viviendo. Sí, señor. Pues nuevamente, muchísimas gracias a los tres por su tiempo. Digo, es más que claro cuando hablamos de una manera auténtica, reflejamos seguridad, reflejamos convencimiento. Y al reflejar convencimiento, pues va a ser muy fácil que el receptor encuentre congruencia, al menos al momento de hablarlo, encuentre congruencia o veracidad con lo que estás diciendo. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Hoy me tocó grabar fuera de la oficina. Ando visitando a un cliente por acá en Estados Unidos. Pero la próxima semana nos vemos por allá nuevamente en Monterrey. así Ahora es. andas más cerca de Alvin que de nosotros. Andamos cerquita, ¿Eh? Alvin y yo. Ahí Entonces, están en Carolina del Sur, muy cerquita de Florida, el ingeniero allá en Ciudad de México. Acá el único que lo dejaron guardadito en Monterrey fue a mí, pero bueno. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo.